Seguimos con el apartado 3 viendo lo que es el reservorio o la fuente de infección, ¿vale? Son similares pero no. A ver, el reservorio es el lugar donde el agente causal vive de forma natural, en el que se dan las condiciones para su supervivencia, su reproducción y su, digamos, su vida normal. Solo cuando este organismo causal, este agente causal, va a salir del reservorio para trasladarse a un huésped, que es donde va a provocar la enfermedad, entonces se llama fuente de infección. El reservorio puede ser un charco, o puede ser un perro, o puede ser una persona que no tenga ninguna enfermedad y que mantenga el virus dentro, el virus, la bacteria, lo que sea. Pero si se convierte en un punto de distribución del microorganismo, entonces es una fuente de infección. Es decir, la diferencia entre reservorio y fuente es mínima, es una cuestión de una acción, ¿vale? Entonces, el reservorio pasa a ser fuente de infección cuando el agente causal sale de él para ir al huésped. El reservorio es el agente donde vive de forma natural. La fuente puede ser habitual, pero también puede ser ocasional, que el microorganismo estaba ahí por casualidad, porque se contamina un objeto. No es su lugar habitual, pero una vez que está contaminado se convierte en fuente de infección, ¿vale? Entonces, hay tres tipos de reservorio fuente. Uno es el reservorio humano, ¿vale? El reservorio humano es cuando el hombre es el que tiene esos microorganismos desde el cual van a salir a infectar a otras personas, a otros hombres o a otros animales, ¿vale? Es raro, pero ocurre. Este reservorio humano, es decir, la persona, puede estar en 5 estados diferentes. Una persona es reservorio de tipo enfermo cuando tiene signos y síntomas de una enfermedad, es decir, cuando está pasando una enfermedad. También puede ser de tipo precoz, cuando todavía no tiene síntomas, pero los va a tener, ¿vale? O sea, es justo antes de empezar a tener síntomas. Uno es consciente cuando es enfermo, uno no es consciente cuando es portavoz, cuando es reservorio precoz. Un reservorio humano convaleciente es cuando después de la enfermedad todavía eres capaz de transmitir patógenos durante un periodo menor de 3 meses. O sea, yo paso una enfermedad y luego durante 3 meses todavía paso microorganismos, no pasa con todas las enfermedades, ¿vale? Entonces eres un portador o un reservorio convaleciente. Un crónico es el que, aún después de 3 meses, todavía contagia, ¿vale? Sería, por ejemplo, el caso de la hepatitis o el caso del SIDA. Bueno, el caso del SIDA no hay después de, pero bueno, durante. Y en el caso del quinto tipo es el reservorio sano o el portador sano o la fuente sana, es decir, es una persona que transmite patógenos pero no tiene, ni ha tenido, ni va a tener la infección, es decir, es completamente sano. El reservorio enfermo, el convaleciente y el crónico son fácilmente evitables. Yo sé que estoy enfermo, sé que lo he estado o sé que soy crónico, pero el precoz todavía no he tenido síntomas y el sano ni los voy a tener, con lo cual puedo transmitir infección sin ser consciente de ello. Esto es bastante peligroso desde un punto de vista epidemiológico. Los otros dos tipos de reservorio fuente, debido a enfermedades humanas o relacionados con enfermedades humanas, son menos importantes, y son los reservorios inanimados, los que no están vivos, el suelo, el agua, los objetos contaminados, ¿vale? Que son lo que llaman un reservorio telúrico. Los últimos son muy importantes en los hospitales y en el sistema sanitario. Los objetos contaminados se llaman fómites, ¿vale? Una jeringuilla contaminada, una gasa contaminada, un aparato de ultrasonidos contaminado, cualquier cosa contaminada se llama fómite. Y el reservorio animal es un animal en el que vive el patógeno de forma natural y normalmente no le causa la enfermedad, a veces puede, ¿vale? Pero normalmente no se la causa y puede transmitir esos microorganismos a un humano. Estas enfermedades se llaman zoonosis, ¿vale? Un ejemplo es el perro. El perro es un reservorio de la rabia y la rabia es una enfermedad zoonosis porque puede pasar a los humanos.
Seguimos hablando de los reservorios y ya vamos a hablar de los periodos epidemiológicos. Os decía aquí lo de enfermo, precoz, convaleciente, ¿vale? Bueno, pues los periodos epidemiológicos son los tiempos relacionados con las enfermedades transmisibles. Es decir, el tiempo que pasa desde que estás en una situación a que estás en otra situación. La relación con el tipo de fuente puede definir dos líneas temporales. Una en función de la sintomatología, es decir, si se tienen o no se tienen síntomas de la enfermedad, ¿vale? Lo que se llama la línea de patogenicidad. Y otra que es la línea de infectividad, que tiene que ver con la capacidad de transmitir o no microorganismos. Yo puedo transmitir microorganismos o no transmitirlos, y a la vez puedo tener síntomas o no tener síntomas. Según la línea de patogenicidad, se definen 4 periodos. Hablamos de los síntomas, ¿vale? La patogenicidad, la evolución temporal de las manifestaciones clínicas en una enfermedad. Entonces, los periodos pueden ser el de incubación, que es el tiempo desde la exposición al agente causal, o sea, desde que me entran los microorganismos hasta que tengo algún tipo de manifestación clínica, algún síntoma, algún signo. Luego está el periodo prodrómico, que es el tiempo en el que el huésped, la persona, tiene síntomas, pero son síntomas inespecíficos. Malestar, cansancio, ¿vale? Falta de apetito. O sea, no está claro que tienes. Algo te pasa, pero no está claro. Normalmente en la forma de hablar común decimos estoy incubando algo, pero no está mal dicho, ¿vale? El incubando no tienes ninguna sensación. En el prodrómico es cuando tienes la sensación de que algo te está pasando. El periodo clínico es el tiempo en el que tienes los signos y los síntomas, ¿vale? Ya los específicos de la enfermedad. Ya tienes las ronchas del sarampión, ya tienes las vesículas de la varicela, ya tienes el moqueo o la tos o el estornudo del catarro. Y se llama periodo de convalecencia el periodo durante el que van desapareciendo los síntomas. Ya se te están quitando, ya cada vez tienes menos tos, ya cada vez tienes menos mocos, ya cada vez tienes menos fiebre. Por el otro lado, por la línea de la infectividad, es decir, la evolución temporal de la transmisión de los microorganismos, hay 2 periodos solo. El de latencia, que es desde que el microorganismo tú te expones y tienes el microorganismo hasta que los transmites, o sea, desde que los microorganismos entran en mí hasta que yo los contagio, y el periodo de latencia, que es desde que los contagio, ¿vale? Todo el tiempo en el que yo estoy contagiando. Entonces, si tenemos en cuenta las 2 líneas a la vez, podemos pensar o podemos analizar cómo de probable es transmitir infecciones sin saberlo y cómo podemos evitarlo. Entonces, las relaciones de ambas líneas es clave para intentar minimizar el contagio y propagar la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si el periodo de transmisibilidad es posterior a la aparición de los síntomas, es fácil evitar el contagio. Es decir, si yo transmito microorganismos después de darme cuenta que tengo la enfermedad, lo puedo evitar. Lo puedo evitar de forma muy eficaz si es posterior al periodo clínico. ¿Por qué? Porque si estoy en el periodo clínico, ya sé qué enfermedad concreta tengo, sé cómo se transmite y puedo evitarlo. Es menos eficaz durante el periodo prodrómico. ¿Por qué? Porque todavía no sé qué enfermedad tengo, sé que tengo algo, pero no cuál. Entonces, como no sé cuál es, no sé cómo evitarlo. Pero lo puedo evitar. Sin embargo, si el periodo de transmisibilidad es anterior a los primeros síntomas o es posterior a la convalecencia, pues entonces yo voy a transmitir la enfermedad de una forma mucho más fácil que en otros casos, ¿vale? También hay que tener en cuenta la convalecencia, como os decía. Entonces, en estas 2 líneas, estas 2 representaciones gráficas, la A y la B, estoy representando la línea de patogenicidad arriba y la línea de transmisibilidad abajo, de una enfermedad y de otra enfermedad. Vamos a fijarnos en la A. En la A yo tengo, desde que entra el microorganismo, tengo un periodo de incubación, no tengo ningún síntoma,
un periodo prodrómico, tengo algunos síntomas pero no están claros qué son, un periodo clínico, tengo unos síntomas clásicos de la enfermedad, la estoy pasando, y una convalecencia. Se me están retirando los síntomas. En este caso, en este ejemplo, el periodo de latencia nos lleva hasta el periodo clínico. Es decir, yo empiezo a transmitir microorganismos cuando ya tengo síntomas de la enfermedad. Es decir, es fácil de evitar. Porque sé que tengo gripe, por ejemplo, o porque sé que tengo salmonelosis, por ejemplo, o porque sé que tengo piojos, por ejemplo. En el caso B, la línea de arriba es igual, nos da igual lo que dure cada cosa. El periodo de latencia termina durante la incubación, es decir, yo empiezo a transmitir microorganismos antes de saber siquiera que tengo ningún tipo de infección. Con lo cual, durante todo este periodo, desde que empieza hasta que tengo los síntomas, es lo que se llama el periodo de transmisión precoz. Estoy contagiando sin saber que estoy contagiando. Y eso, desde el punto de vista epidemiológico, es muy peligroso. En cuanto a las vías de salida, claro, los microorganismos que están en la fuente de infección o en el reservorio van a tener que salir del microorganismo por algún lado, por algún camino. Entonces, en el caso de la fuente de infección humana, los agentes causales van a salir por diferentes vías. La mayor parte de las veces, salga por la vía que salga, lo transmitimos nosotros con las manos, porque nos tocamos, ¿vale? Pero las vías son respiratoria, al hablar, toser o estornudar, como por ejemplo la gripe; digestiva, a través de secreciones de la mucosa digestiva de las heces, como la salmonelosis; conjuntival, a través de las secreciones de la conjuntiva ocular, o sea, de la lágrima y de la secreción de los ojos, las conjuntivitis; genitourinaria, a través de las secreciones genitales, como puede ser la gonorrea; sanguínea, a través de la sangre, como la hepatitis B; o dérmica, a través de la piel más o menos intacta, con alguna heridilla o no, ¿vale?, como la epitiriasis versicolor. Todas ellas, además, pueden, como decía aquí arriba, transportarse por las manos. Toso en la mano y transmito, me mancho las manos de mucosa de secreción digestiva y transmito, me rasco el ojo y transmito, me mancho de sangre, etcétera, etcétera.